Vamos a desarrollar este ejercicio relacionado con dilatación volumétrica. Y este ejercicio dice lo siguiente. Un vaso a 0 grados centígrados contiene la tercera parte de su volumen en mercurio. Se calienta a una cierta temperatura y entonces el mercurio ocupa el 34.37% de volumen del vaso. ¿Cuál es dicha temperatura? Nos están dando adicionalmente la información que dice que el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio es igual a 18 por 10 a la menos 5 grados Celsius elevado a la menos 1 y que el coeficiente de dilatación cúbica del vaso es igual a 25 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1. Muy bien, vamos a esquematizar este ejercicio para poder plantear la resolución del mismo. Acá tendríamos el vaso, como pueden ver, con el mercurio dentro. Y esto ocurre a la temperatura inicial igual a 0 grados Celsius. El volumen inicial del vaso no lo sabemos, por lo tanto decimos que tiene un volumen igual a X. Y el volumen inicial del mercurio nos están diciendo que el vaso contiene la tercera parte de su volumen en mercurio. Es decir, el volumen inicial del mercurio sería igual a la tercera parte del volumen total del vaso, que en este caso sería igual a X tercios. Volvemos a graficar este vaso para la temperatura inicial a 0 grados Celsius, pero lo graficamos de forma separada. Es decir, acá graficaríamos al vaso vacío y acá graficaríamos al mercurio que se encontraba dentro del vaso. Pero acá solamente ya graficaríamos el mercurio sin tomar en consideración el vaso. De acuerdo a este planteamiento, para la temperatura inicial igual a 0 grados Celsius, el volumen inicial del vaso es igual a X. Y el volumen inicial del mercurio es igual a X tercios. Básicamente es este mismo vaso, pero simplemente estamos separando el vaso del mercurio. Por lo tanto, para estas mismas condiciones, el volumen inicial del vaso tiene que ser igual a X y el volumen inicial del mercurio sería igual a X tercios, de acuerdo a la información del ejercicio. Nos dicen que se calienta a una cierta temperatura y entonces el mercurio ocupa el 34.37% de volumen del vaso. ¿Cuál es dicha temperatura? En otras palabras, tenemos que calcular la temperatura final a la cual va a llegar a calentarse tanto el vaso como el mercurio. Para esta temperatura final que desconocemos, el volumen final del vaso no lo conocemos, por lo tanto vamos a decir que es igual a Y. Y el volumen final del mercurio, en este caso nos están diciendo que sería igual al 34.37% del volumen del vaso. Es decir, sería este porcentaje de Y. Y expresado numéricamente sería igual a 0.3437 veces Y. ¿Sí? Ya que el porcentaje básicamente significa entre 100. Ahora vamos a ver la ecuación de dilatación lineal, donde la longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por este factor. La ecuación de la dilatación superficial nos dice que el área final es igual al área inicial multiplicado por todo este factor, y la ecuación de dilatación volumétrica nos dice que el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por todo este factor. En este ejercicio vamos a utilizar esta ecuación, ya que justamente es lo que se ajusta. Entonces acá tendríamos el volumen final igual al volumen inicial, que multiplica a 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por variación de temperatura. Este 3 veces el coeficiente de dilatación lineal puede ser reemplazado por el coeficiente de dilatación volumétrica, o también llamado coeficiente de dilatación cúbica, que en este caso se expresa por la letra beta. Utilizando esta ecuación y aplicándola para el volumen final del mercurio, tendríamos que el volumen final, que en este caso sería el volumen final del mercurio, es igual al volumen inicial, es decir, al volumen inicial del mercurio, que multiplica a 1 más, vamos a ver que utilizamos 3 veces alfa o beta. Veamos, el mercurio nos están dando el coeficiente de dilatación cúbica, es decir, el coeficiente de dilatación volumétrica, por lo que en este caso nos están dando de dato el beta. Es decir, ya no utilizaríamos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, sino en vez de estos 3 veces alfa, utilizaríamos beta, y que multiplica a delta de temperatura. Reescribiendo toda esta ecuación, al delta de temperatura lo reemplazamos por su equivalencia, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. El volumen final del mercurio es igual a 0.3437 Y,
y eso es igual al volumen inicial del mercurio, que en este caso hemos dicho que es igual a X tercios, y que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica del mercurio, que en este caso es igual a 18 por 10 a la menos 5 grados Celsius elevado a la menos 1, y a la vez que multiplica a la temperatura final, que no conocemos y que es justamente lo que deseamos calcular, menos la temperatura inicial, que en este caso sí nos dan de dato que es igual a 0 grados Celsius. Esta ecuación la dejamos tal cual y ahora nos concentramos en calcular el volumen final del vaso. Y aplicando esta ecuación tendríamos el volumen final, que en este caso sería el volumen final del vaso, es igual al volumen inicial del vaso, y eso es lo que escribimos acá, que multiplica a 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Veamos, acá nos están dando de dato el coeficiente de dilatación cúbica del vaso, es decir, nos están dando beta. Por lo tanto sería beta que multiplica a delta de t. Reescribiendo todo esto, en vez de delta de t copiaríamos la temperatura final menos la temperatura inicial. El volumen final del vaso, como pueden ver, es igual a y eso es lo que escribimos acá. Y el volumen inicial del vaso es igual a x, y eso es lo que escribimos acá, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación cúbica, o también llamado volumétrica, del vaso, que en este caso nos están dando de dato del problema, y a la vez que multiplica a la temperatura final, que es justamente lo que deseamos calcular, menos la temperatura inicial, que tenemos de dato que es igual a 0 grados Celsius. Tenemos estas dos ecuaciones. No conocemos y, no conocemos x, y deseamos calcular la temperatura final. Si se dan cuenta, acá tenemos 10 elevado a la menos 5 y acá tenemos 10 elevado a la menos 6. Lo que vamos a hacer es uniformizar. Esta ecuación también la vamos a copiar, pero con este factor como 10 elevado a la menos 5. Y para eso escribimos toda esta ecuación, y en vez de escribir todo este factor, lo escribiríamos como este 10 a la menos 1, le quitamos un 10 a la menos 1 a este 10 a la menos 6 para que nos quede 10 a la menos 5, y ese 10 a la menos 1 lo multiplicamos por 25 y sería 2.5 por 10 a la menos 5 grados Celsius elevado a la menos 1. Como pueden ver, tenemos esta ecuación y tenemos esta otra ecuación, y lo que vamos a hacer es vamos a dividir esta ecuación entre toda esta ecuación con el objetivo de eliminar y con el objetivo de eliminar x, y solamente nos quede la variable de temperatura final, y así poder calcular lo que nos están pidiendo, que en este caso es la temperatura final. Al dividir esta ecuación empezaríamos con la parte izquierda de la ecuación, es decir 0.3437y, dividido entre esta parte de la izquierda de la ecuación, que sería entre y. Colocamos este igual, ¿sí? El igual, acá colocamos, y ahora dividimos esta parte de la derecha de la ecuación dividido entre toda esta parte de la derecha de esta otra ecuación. Ahora esta parte de la izquierda dividimos todo este numerador entre este denominador y básicamente eliminamos el y nos quedaría solamente el 0.3437. Colocamos este igual, y de la parte de la derecha de la ecuación, como pueden ver, podemos eliminar este x con este x, de tal forma que reescribimos todo esto, pero ya sin el x en esta parte y en esta parte, ya que se han eliminado. Ahora volvemos a copiar este 0.3437 y todo este denominador que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, que es exactamente lo que hacemos acá, y eso sería igual a todo este numerador. Como pueden ver, acá este 3 básicamente está dividiendo a todo esto, por lo tanto este 3 pasa a multiplicar, y al multiplicar por 0.3437 nos quedaría 1.0311. Y este número lógicamente que multiplicaría a toda esta expresión, y eso sería igual, acá este 3 ya se fue al otro lado a multiplicar, y nos quedaría este 1 que multiplica a toda esta expresión, y básicamente sería esa misma expresión. Ahora multiplicamos este número por 1 y nos queda este número, 1.0311 por todo este número, y nos quedaría toda esta expresión. Y a la vez esto estaba multiplicado por la temperatura final menos 0 grados Celsius. Acá hemos multiplicado 1.0311 por 2.5 por 10 a la menos 5 grados Celsius elevado a la menos 1, y nos quedó esta parte, y a la vez estaba multiplicado por esto. Y eso es igual a toda esta expresión de la derecha. Este 1
que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo, es decir, sería 1.0311 menos 1, y eso es igual a 0.0311. Y eso es igual, si se dan cuenta, acá tenemos temperatura final menos 0 grados Celsius, acá también temperatura final menos 0 grados Celsius. Acá tenemos 10 elevado a la menos 5 grados Celsius elevado a la menos 1. Y acá también tenemos 10 a la menos 5 que multiplica grados Celsius elevado a la menos 1. Es decir, toda esta parte de la ecuación es igual a toda esta parte de la ecuación. Y acá tenemos este número y acá tenemos este otro número que es 18. Por lo tanto, básicamente dejamos intacto toda esta parte que se repite y en vez de 18 sería 18 menos todo este número. Y eso nos quedaría 15.42225 multiplicado por todo esto, ¿no? Ahora este número 15.42225 por 10 a la menos 5 pasa a dividir a 0.0311 y nos quedaría 201.66. Este grado Celsius elevado a la menos 1 pasa a dividir y como está elevado a la menos 1 sube ya cambiando su exponente. Por lo tanto, al subir, subiría como grados Celsius elevado a la 1 positivo. Y eso sería igual a temperatura final menos grados Celsius. Por lo que finalmente la temperatura final sería igual a estos 0 grados Celsius pasan al otro lado de la ecuación con signo positivo y básicamente sería 0 más 201.66 y eso es igual a ese mismo número 201.66 grados Celsius. Es decir, esta temperatura final debería de ser igual a 201.66 grados Celsius con el objetivo de que este vaso y este mercurio se dilaten con tal de que cumpla lo que está pidiendo este ejercicio. Es decir, que el volumen final del mercurio ocupado en el vaso sea igual al 34.37% del volumen del vaso. Que Dios los bendiga.